Bueno, pues bienvenidos a este nuevo video donde les voy a platicar de una manera diferente lo que es esta Gran Depresión, que por cierto este pasado 28 de octubre se acaban de conmemorar los 91 años que sucedió. Bueno, quisiera dividir esta exposición rápidamente en tres partes. Lo que fueron la parte previa al momento del declive, es decir, se le conoce como los años felices. La segunda parte va a ser el momento del declive y la caída de la bolsa, y posteriormente lo que fue la Gran Depresión. Bien, bueno, primeramente pues tenemos que recordar, chicos, que cuando se termina la Primera Guerra Mundial, pues el gran vencedor, el gran rescatista y siempre el que llega al final y termina ganando son los Estados Unidos, y eso lo ha posicionado en un buen sitio como potencia mundial. Y bueno, resulta que para estos años el presidente era Woodrow Wilson, y es el que se convierte en líder de esta reunión al final de la Primera Guerra Mundial, lo que fue el Tratado de Versalles. ¿Recuerdan? Esa reunión donde se le pone una sanción a Alemania y se le obliga pues a pagar se le obliga a pagar esta reparación del daño, que posteriormente dará lugar a sentimientos de odio y rechazo a estas políticas contra Alemania, y van a ser lideradas pues años más tarde por Adolfo Hitler. Bueno, se me pasó a decir algo también que va a ser característico al principio del siglo de los años 20. Va a ser la creación de este organismo llamado la Sociedad de Naciones, que tenía originalmente como misión el lograr una paz mundial. Es decir, el mundo viene de una guerra, y en cierta parte pues este organismo se crea como un antecedente a las Naciones Unidas para tratar de evitar las guerras y los conflictos, que pues al final de cuentas pues no sirvió de mucho, ¿verdad? Ya que la Segunda Guerra Mundial estalla aún y cuando este organismo seguía existiendo. Es por eso que se habla de un periodo de pausa entre las dos guerras. No se puede hablar de una paz completa, ya que Hitler mantuvo ese hervor de una guerra. Eso es por un lado, y por otra parte pues también recordemos que Alemania nunca se rindió. Prácticamente lo único que pasó es que se firmó un armisticio, un cese al fuego, si lo quieres ver así, y eso pues influye mucho en este periodo que, como les digo, es llamado como la paz armada. El mundo se preparaba para otra guerra. Pero bueno, ¿qué pasaba por aquellos años? Hablando de cosas un poquito fuera de la guerra, pues en los Estados Unidos, que es donde nos vamos a basar la clase de hoy. Bueno, pues como ustedes ya saben, la música jazz ocupaba un lugar muy muy importante en la cultura norteamericana. La música jazz viene de blues. Es por cierto que la mayor parte de los artistas en esta época pues eran de la raza negra, debido a que el blues pues era música que tocaban los esclavos, y de ahí se fue trasladando hacia acá. Ahora, no quiere decir que el jazz haya nacido en esta época, no, ya venía desde muchos años atrás. Simplemente se pone como antecedente, ya que había un sitio para allá, para Nueva Orleans, que en 1917 fue clausurado porque había muchos actos de prostitución y muchas cosas de este tipo. Se llamaba Storeville. Fue clausurado, y debido a eso pues todos los músicos se tuvieron que venir acá para la parte de Chicago y de Nueva York. Y bueno, es algunos de los temas que estamos escuchando. Los temas más representativos de aquellos años. Otro dato también característico de estos años llamados los años felices, los años 20, fue que hubo una prohibición por parte del gobierno para la venta de alcohol. Y es aquí donde van a llegar estas grandes mafias que van a empezar a
a vender el alcohol pues de forma ilegal, y aquí es donde llega la historia de este famoso capo, de este famoso delincuente llamado Al Capone, que pues precisamente de ahí viene la palabra el capo, ¿no? Por este personaje. Y el otro, el policía que lo andaba cazando todo el tiempo, que se llamaba El Leones. Salieron innumerables películas de aquí, historias, y pues una de las más famosas y recordadas es la historia del Padrino, que fue llevada pues en varios capítulos de películas. En cuestión del ocio, de la clase popular, pues era una época de muchos bailes, fiestas, mucho alcohol, muchas borracheras. Había un baile que era muy característico de esta época, que era el Charleston, que tomaba el nombre por el lugar de donde venía, Charleston. Y los bailes de cabaret, todo ese tipo de cuestiones, pues eran algo muy característico. La vida de gala, como pues su nombre lo dice, ¿no? Los años felices. Parece ser que nadie avecinaba que pudiera venir una crisis económica en pocos años. Fue la época del nacimiento de Mickey Mouse, las grandes películas que hoy en día hemos visto seguramente, pero en otras versiones. Bueno, pues aquí se estrenaban las originales: King Kong, Drácula, Frankenstein. Si tienen una oportunidad, denle una revisada, sobre todo la de King Kong, para que vean, les va a dar risa cómo era el primer King Kong de la historia. Y en general había una cultura en los Estados Unidos de que todo el mundo debería de salir de la pobreza. Por aquí una frase muy emblemática: todo el mundo debería de ser rico, que fue dicha por uno de los representantes de la General Motors en aquellos años, como haciendo referencia a que era muy fácil progresar. Y pues sí, era muy sencillo realmente, era una cuestión que solamente pasaba en los Estados Unidos. Resulta que mientras que en otros países los automóviles solamente eran destinados para personas de alto rango social, la clase alta, no, en los Estados Unidos empezaron a darles préstamos y créditos a cualquier persona que llegaba a solicitarlos, sin importar si tenía recursos para solventar la deuda. Aquí lo importante era endeudarlo, ya veríamos si pagaba. Es por eso que autos para todos. Es aquí donde van a nacer los créditos populares. Cualquier persona podía acceder a un préstamo para casa, para auto, para construcción, para cualquier cosa que tú quisieras. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de economía, así bien breve, porque es importante que conozcas qué fue lo que pasó en esta segunda fase, que es el famoso Jueves Negro. Bueno, primeramente comentarte, hay un lugar en Nueva York que se llama Wall Street. Se llama así porque originalmente esta calle tiene un muro, y es por eso que se queda como la calle del muro. Y lo más emblemático de esta calle es que es el lugar donde se llevan a cabo la mayor cantidad de operaciones bursátiles en el mundo. Existe lo que se llama una bolsa de valores en ese lugar. ¿Qué es una bolsa de valores? Bueno, es un lugar donde la gente acude a comprar y vender acciones. ¿Qué es una acción? Una acción es una pequeña parte de lo que vale tu empresa. Puede ser una muy pequeña parte, dependiendo del número de acciones que yo haya dividido el valor de mi empresa. Ahí te va, te voy a hacer una explicación muy sencilla. Supongamos que tú quieres poner un negocio, pero no tienes dinero, nada más tienes la idea. Entonces, ¿qué es lo que hace uno normalmente? Pues busca un socio, busca una persona que te ponga el capital. Entonces, supongamos que lo encuentras, es tu amigo Luis. Yo soy Pedro, Luis se unen para formar un negocio. Por lo tanto, ambos son socios y ambos son dueños de cierta parte de la empresa. Entonces, a la hora que yo le pido el apoyo a Luis, él me va a decir: ¿cuánto necesitas para que yo le entre en tu empresa? No, pues ¿sabes qué? Pues yo necesito tener por lo menos 100, vamos a cerrar en números, 100 pesos. Con que tú me pongas 20, ya te dejo entrar, ¿ok? Entonces él entra con 20 pesos y yo le voy a dar el 20% de participación de mi empresa. Esa participación es lo que básicamente es una acción. Es una acción, básicamente es como que una
un pedacito del valor de tu empresa que tú le estás dejando a tu compañero por haberte dado recursos económicos, y de esa manera pues él también tiene que tener beneficios a largo plazo. Bueno, ahora supongamos que mucho tiempo después tú te quieres ampliar, tú quieres poner más negocios, quieres poner más sucursales de tu empresa, entonces necesitas buscar más inversionistas que te aporten el capital. Entonces es aquí donde tú vas a tratar de que inviertan en tu empresa por medio de acciones. Es aquí donde se pone interesante, porque yo voy a sacar a la venta acciones, y el lugar donde yo las voy a ofrecer, el lugar donde yo las voy a ofertar va a ser en este lugar llamado el mercado de valores o la bolsa de valores. Por ejemplo, supongamos que yo quiero comprar hoy en día una acción de Microsoft. Evidentemente que no puedo ir a Microsoft, porque ya no hay en venta. Las originales se pusieron a la venta cuando se creó la empresa. Entonces lo único que me queda es comprárselas a un revendedor, estos que se llaman corredores de bienes raíces. Aquí la cuestión está que este corredor me la va a vender más cara de lo que costaba originalmente, porque tiene que haber una ganancia. Aquí el secreto está que las personas que invierten en esta bolsa, el secreto está en que las tienen que comprar a un precio barato. ¿Para qué? Las pueden vender a un precio más alto, y esa es en sí la magia. Como la película del Lobo de Wall Street, algo muy muy similar, que aquí pues lo más importante es que se estaban arriesgando. Eran como estos corredores de bolsas que trabajan en base a probabilidades de éxito. Pero bueno, es una manera muy sencilla de explicarte lo que es la bolsa de valores. Total, que ese lugar está en Wall Street, ese lugar donde, repito, la gente en aquellos años iba a comprar acciones. Ahora no iban directamente ellos. Esto era una forma muy 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 sencilla. Era una forma muy muy sencilla de hacerlo. Las personas que tenían algún recurso o que tenían la manera de pedir un préstamo, lo hacían, y ese dinero lo invertían en acciones que supuestamente compraban a precio bajo, pero con la promesa o con el pronóstico de que iban a subir en poco tiempo. Y sí pasaba, realmente muchas de las personas que invirtieron en la bolsa empezaron a ganar. El problema estuvo que en cierto momento estos corredores o especuladores, se les llama, empezaron a ofertar estas acciones cada vez más y más y más caro. Y era un precio ya irreal, porque resulta que la empresa de fulanito de tal, que nadie lo conocía en la vida, tenía acciones que valían millones y millones de pesos. Entonces era algo ya muy irreal que no se podía sostener. Había más acciones que dinero en efectivo, y esto fue lo que va a ocasionar esto va a ser lo que ocasione pues el ya conocido Jueves Negro, que se conoce como la caída de la bolsa, el 24 de octubre de 1929. ¿Qué es la caída de la bolsa? Pues es lo contrario. Acuérdate, la bolsa es ese lugar donde están todas las acciones en venta. Entonces, una caída de la bolsa es precisamente eso, que los precios, en vez de ir para arriba, se vayan para abajo. Entonces imagínate las personas que tenían 1000 acciones de tal empresa y que las habían comprado a 100 pesos, y resulta que ya no valen 100, valen 60. Entonces era una pérdida. Muchas personas perdieron todos sus ahorros. Otras personas pues simplemente dejaron de pagar a los bancos los préstamos que les habían hecho para invertir, y esto fue como un juego de dominó. Es decir, cuando la persona deja de pagar su crédito, esto hace que los bancos quiebren. Al quebrar los bancos, tienen que despedir a las personas. Es decir, era como un jueguito que se iba replegando, y no solamente en Estados Unidos, muchos países quedaron dañados por esto mismo. Hay como una tipo leyenda urbana, que muchas historias que cuentan que personas se suicidaban en Wall Street. Y me refiero a inversionistas que habían perdido gran cantidad de su fortuna. Y bueno, seguramente algunas de esas historias se exageran, pero sí, efectivamente sí hubo muchas personas que se suicidaron, personas que se aventaban durante el día en Wall Street.
Como un ejemplo de lo que perdieron estos millonarios, bueno, había una persona que para aquellos años era el más rico del mundo, que era John Rockefeller, que por cierto tiene un edificio y un complejo en Nueva York que se llama el complejo Rockefeller. Bueno, resulta que esta persona llega a perder casi el 80% de su fortuna en todo lo que fue la Gran Depresión. Pero bueno, como ya sabemos, a los que más les va a afectar es a la clase media. Digo, no quiero decir que perder 80% de tu fortuna no sea mucho, simplemente pues no se quedó sin nada. Le quedaron seguramente muchos millones para poder seguir viviendo, pero a los que realmente les afectó fue a la clase media, porque es a los que definitivamente eso sí se quedaron sin nada. La gente entra en pánico y esto nos pasa a la tercera fase, que es ya en sí la depresión. ¿Qué es una depresión? Pues ya es cuando empiezan las cuestiones a afectar a todos, no nada más a los ricos. Las personas se espantan, dejan de gastar en lo innecesario. Cuando la persona deja de comprar, pues los productos se dejan de vender, las personas empiezan a fabricar menos productos, las empresas empiezan a despedir, despidos masivos, baja el consumo de los productos de varios sectores. Esto genera pobreza, depresión, miedo, delincuencia. Y muchas otras cosas. Bueno, uno de estos países que se vio muy afectado por la depresión de los Estados Unidos fue Alemania, porque resulta que antes de la caída de la bolsa, Estados Unidos le prestaba dinero a Alemania. Era como una cuestión para que este país saliera de sus deudas que tenía con otros países como Francia, Inglaterra, por la cuestión del Tratado de Versalles. Pues aquí resulta que cuando Estados Unidos se va a su depresión, pues una de las primeras cosas que hace el presidente Hoover es hablar con los alemanes y les dice, ¿sabe qué? Pues ya no los voy a poder seguir ayudando, les quita el dinero, y esto va a ocasionar otros problemas, porque como ya Alemania ya no tiene dinero, pues le deja de pagar a Francia, le deja de pagar a Inglaterra, aquellos se tratan de cobrar a lo chino y genera conflictos entre ellos. Y es por eso que la crisis que inicia en los Estados Unidos seguramente influyó mucho para lo que fue el desarrollo de estos sentimientos nacionalistas, refiriéndome obviamente a Adolfo Hitler. ¿Cómo se corrigió? Bueno, los Estados Unidos curiosamente fueron los primeros que salen del hoyo. El presidente que llega en 1932 a sustituir a Hoover es Franklin Roosevelt, uno de los presidentes más reconocidos en este país, y va a aplicar una serie de medidas sociales muy similares a las que aplican los países socialistas, y a final de cuentas fue un éxito. Con esto lograron sacar a los norteamericanos de la crisis en la que estaban. Era algo que consistía simplemente en apoyos sociales, ayudando a los que se habían quedado sin empleo, créditos, todo ese tipo de cosas que rescataban a los de abajo. Y esa va a ser la forma como los Estados Unidos se rescatan. Llega un poco la tranquilidad. Un personaje muy reconocido en estos años es Bill Cosby, que pues ya es acercándose un poco más a la nueva fase de la música norteamericana. La reconocida canción de Blanca Navidad pues llega en esta fase. Y bueno, un personaje también muy característico de Charlie Chaplin. Les cuento brevemente de este joven. Él era alemán, perdón, no era alemán, él era inglés, pero era judío. Y bueno, decían que era comunista. Yo creo que fue una de las razones por las que yo creo que lo discriminaban por estas cuestiones. Nunca se ganó un Oscar. Aún así ha sido catalogado como uno de los mejores actores del cine mudo de la historia. Esta película de tiempos modernos fue la última película muda que se hizo. Y bueno, él también produce más bien otras películas más adelante, una de las que ya no van a ser mudas, pero una de las más importantes es la que hace como burlándose de Hitler, el gran dictador. El Mago de Oz llega para esta época. En México, el presidente Lázaro Cárdenas estaba decretando la expropiación petrolera y pues nadie pensaba hasta qué punto podía llegar estos sentimientos antisemitas y racistas que tenía Hitler.
en contra de toda la humanidad. Es por eso que en 1939 va a invadir Polonia, Alemania invade Polonia, y esto va a ocasionar el inicio de la Primera Guerra Mundial. Perdón, de la Segunda Guerra Mundial.